Hola, soy estudiante de psicología. Mi nombre es Luisa González. Esta exposición de neurociencia, el tema es funciones mentales para la emoción. Introducción. Las emociones o sentimientos son parte de nuestra vida y nos proporcionan la energía para resolver un problema o realizar una actividad nueva. En definitiva, actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamientos que desencadenan las emociones son innatas, mientras que las otras pueden adquirirse. Una se aprende por experiencia directa, como es el miedo o la ira, pero la mayoría de las veces se aprende por observación de las personas en nuestro entorno. Origen orgánico de las emociones. En la parte superior de la médula espinal se encuentra el tallo encefálico, la región más primitiva del cerebro, regulador de las funciones vitales básicas, respiración, metabolismo de los órganos, etc. De este cerebro primitivo emergieron después los centros emocionales y millones de años más tarde el cerebro pensante. Nuestras primeras emociones fueron producidas por olores. Al principio, el centro olfativo estaba compuesto solo por dos grupos celulares. Uno registraba cualquier aroma y las clasificaba: comestible, tóxico, sexualmente disponible. El otro enviaba respuestas reflejadas a través del mismo sistema nervioso, ordenando nuestro cuerpo las acciones a llevar a cabo: comer, vomitar, etc. Luego, el cerebro evolucionó y se conformaron nuevos grupos de células hasta construirse el sistema límbico. Justo ahí se registran las emociones. Cuando se atrapa la rabia o el miedo, se está bajo la influencia del sistema límbico. En él se encuentra el tálamo, encargado de enviar la parte pensante al cerebro y la información que reciben los sentidos. El hipotálamo, que regula los impulsos sexuales y otros estados anímicos. El hipocampo, relacionado con el aprendizaje y la memoria. Y la amígdala, que controla el miedo. Sistema límbico. Es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están especialmente conectados entre sí y cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o con aquellos que pueden enfrentarse por instinto. El miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales llenos de matices, tienen su principal base neurológica en esta red de neuronas. En el centro de la utilidad del sistema límbico están las emociones, aquello que vinculamos con lo irracional. Sin embargo, las consecuencias de lo que ocurre en el sistema límbico afectan a muchos procesos que teóricamente no tenemos por qué asociar con cara emotiva del ser humano, como la memorización y el aprendizaje. Sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo autónomo, a diferencia del sistema nervioso somático, recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Regula funciones como la digestión, circulación sanguínea, respiración, el metabolismo, a través de la inervación de la musculatura lisa y de las glándulas. Se divide funcionalmente en simpático y parasimpático. Sistema simpático, usa una adrenalina como neurotransmisor y lo constituye una
cadena de ganglios. El sistema parasimpático lo forman ganglios aislados y usan una acetilcolina. Sistema endocrino, también llamado como el sistema de glándulas de secreción interna, que esto es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. De igual forma, es un sistema de señales similar al sistema nervioso, pero en este caso, en lugar de utilizar impulsos eléctricos a distancia, funcionan exclusivamente por medio de sustancias químicas o señales químicas. Las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad del SENAT y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. El hipotálamo es junto con el tálamo una de las partes de la estructura cerebral llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con uno de los papeles más importantes en la regulación del estado de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño y de los impulsos sexuales y del hambre y de la sed. Por su relación con la regulación de las emociones y los estados fisiológicos, se considera que el hipotálamo forma parte del sistema límbico, el conjunto de partes del cerebro relacionada directamente con la generación de las emociones. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de poner una mancha y coordinar entre sí buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Entre los procesos que se encargan de regular el hipotálamo se encuentran los niveles del sueño y el ciclo circadiano, la excitación sexual y la conducta asociada a ella, el nivel de hambre, la presión sanguínea, la tensión muscular, la temperatura corporal y los niveles de energía disponible. El estrés. El estrés se define como uno de los estados fatiga física y psicológica del individuo, provocado por exceso de trabajo, desórdenes emocionales y cuadros de ansiedad. Aunque en ocasiones constituyen el motor de nuestras vidas, es ante todo uno de nuestros más feroces enemigos. Frente al estrés, el organismo humano reacciona tanto en el aspecto biológico como en el aspecto psicológico. Si bien el concepto de estrés fue ya reconocido por Hipócrates, el término comienza a emplearse a partir del siglo XVI para referirse a experiencias negativas de adversidades, dificultades y sufrimientos, aflicción, etc. En el siglo XVII, de la mano del biólogo y físico Hoth, se asocia a fenómenos físicos como la presión, fuerza, distorsión, etc. El estrés es la fuerza interna presente en una área sobre la que actúa una fuerza externa, cuando una estructura sólida es distorsionada. Estados emocionales. La ira. La ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. No es vano la ira. Siempre está presente en situaciones de conflictos, ya sea con otros o con nosotros mismos, y puede asociarse desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. Cuando percibimos
que somos tratados injustamente cuando nos sentimos heridos o cuando vemos dificultada la consecuencia o la consecución de alguna meta importante, entonces sentimos ira. La ansiedad. La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud que es intensa, es de una intensa excitación y una extrema inseguridad. La ansiedad sana. Esta es asociada a miedos que nos preservan la vida y podemos hablarlos aprendiendo por observación o por propia experiencia, pero también nacemos con muchos otros que son heredados a través de la evolución de las especies, como los miedos de ancestrales o miedos de desarrollo, oscuridad, separación, terror nocturno, etc. La ansiedad patológica, la que no es eficaz, la que nos afecta a la vida haciéndonos infelices, como las fobias sociales. Agorafobia es obsesiones, manías. Esto puede tratarse de una ansiedad ligada a una situación o estímulo concreto o puede ser generalizada. Terror. Es el sentimiento de miedo o fobia en su escala máxima. El miedo se define como el esquema de supervivencia. Si puedes asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puedes pensar y ya no puede pensarse racionalmente. En casos graves puede llegar a inducir una parálisis completa del cuerpo o sudoración fría o regulación del pensamiento y de la infancia y en muchos casos o en casos muchos peores producirse incluso la muerte por un paro cardíaco. El autocontrol sobre el pensamiento, miedos y remordimientos es esencial para no sentir terror, que puede desembocar en pánico. La solución más eficaz es respirar lento y paulatinamente dejará la mente en blanco y no dejarse llevar por las emociones. La serenidad y la docilidad. La serenidad. La serenidad designa la calma, la tranquilidad, lo cual alguien actúa en determinada situación o bien en la apacibilidad que exhibe algo. Calma que muestra una persona en un comportamiento y apacible que resulta algo. Docilidad es el valor que nos hace tener la suficiente humildad y capacidad para considerar y aprovechar la experiencia y conocimiento que los demás tienen. La docilidad nos ayuda a ser más sencillo, pues nos dispone a escuchar con calma y atención, a considerar con mayores detenimiento las sugerencias que nos hacen y a tomar decisiones más serenas y prudentes en base a información recibida. Comportamiento. El comportamiento, por su parte, procede del término latín comportare, que significa resultado de llevar o cargar algo en compañía de alguien. Puede ser consciente o inconscientemente, voluntario o involuntario, y consiste en el conjunto de respuestas que ofrece una persona en su relación con el entorno. Es la forma de actuar de cada persona. En cierto modo, el comportamiento es una categoría superior que representa una formación de clasificar las conductas de un individuo. Como cierre, de verdad que conocer nuestras emociones es algo fundamental. Reconocer cuál es la emoción que estamos sintiendo es el momento en el que sentimos
Es totalmente útil, ya que nos permite un mayor conocimiento de nosotros mismos y también nos permite saber canalizar y expresar esas emociones hacia los demás de manera adecuada. Todas las emociones son buenas, mirándolas desde el papel de adaptativo que juegan. Sin embargo, hoy se sabe que hay algunas que si se salen de los límites normalmente y se vuelven crónicas, ya que no son tan buenas. Gracias.